ella, y a casi todos ella los ha consolado. Si uno les pregunta, siempre escuchen porque se referencian en Isabel. Lo que a Isabel y sobre todo a su hija le pasó fue hace 17 años, donde no se hablaba de femicidio, Donde no había cámaras, donde donde no casi había... no había teléfonos Contalo, esto celulares. pasó en la estación Núñez. A 6 cuadras de la estación Núñez, mi hija, con menos de 10 días, perdón, de cumplir sus 17 años, salió un 21 de abril, era un lunes, normal, había ido al colegio, almorzó con su abuela, y a las 6:30 de la tarde, que es la hora que siempre volvíamos a casa, yo ese día no pude volver con ella. Y miré el cielo, vi que había luz, y me dijo, mami, 8 cuadras, ¿sabes? Mami, tengo mucho para estudiar y tengo todas las carpetas, súper responsable, terminando ya su 5.º año. Y bueno, esas 8 cuadras fueron camino a una trampa mortal, cruzar la vía, donde alguien agazapado ya había oscurecido, porque en abril 7 menos 10 ya era noche, esperando una víctima. Podía haber sido Lucila, podía haber sido cualquier hija de cualquier vecino o cualquier familia. Isabel, ¿qué pudiste reconstruir? Yo no podía entender que yo había dejado a mi hija a las 6 de la tarde y a las 7:30 todo el mundo me llamaba a la casa donde yo estaba, que era ayudante de un contador y había ido a llevarle papeles, todo el trabajo del día, y que me volviera a casa, pero sin explicación. Me llamaban, mi marido me dice, venite, pero ¿qué pasa? Porque era extraño. Pregunté si estaba mi hija mayor y me dijeron que sí. Digo, ¿qué está pasando, Analía? Me dice, no, mira, mamá, vinieron a traer la mochila de Lucila. ¿Y Lucila? Lucila no está. No sabemos, no la encontramos. Y bueno, ellos ya sabían. Ellos ya sabían que Lucila estaba muerta. Porque fue tanto el revuelo, porque un hombre que trabajaba en un taller de reparación de ascensores que daba al terraplén, porque está la vía alta y había una zanja profunda. Ese hombre la arrastra a 100 metros y ahí es cuando intenta violarla, luego de golpearla, de desfigurarle la cara. Y este hombre escuchó los gritos y salió a la vereda, se acercó al alambrado, estaba muy oscuro y dijo, bueno, ¿qué pasa? Golpeó las palmas y le dijo, negro, está todo bien, ¿eh? Estoy con mi novia. Ese fue el guiño para decir, bueno, no te metas. Ah, es una pelea de novios, habrá pensado el hombre, que se fue, pero que algo tuvo la intuición de que eso no estaba bien. Cuando vuelve, va al final de la calle, que es mi cuadra, la calle Vilela, que da contra las vías del ferrocarril que van de Retiro a Tigre, se asoma y en la oscuridad ve un solo cuerpo inerte. Y ahí se fue volando, caminó 2 cuadras hasta la avenida del Libertador a buscar un policía. Bueno, el policía llamó a la ambulancia, se constató que enseguida que Lucila estaba muerta y ya no la movieron. Entonces el problema era, habían llamado ya psicólogos, era cómo me lo decían a mí, porque nadie tenía el coraje de decirme lo que había pasado. Tal es así que cuando llegué a casa, vivo en una esquina, habría 100 personas. Con la persona que trabajaba me dijo, vamos, te llevo, me trajo en el auto. Yo pensé en un secuestro. 2003 era época de secuestros. Secuestros extorsivos. Mi hija iba a un colegio privado, se equivocaron de familia, dije, nosotros no tenemos dinero. Ella estaba con su uniforme de escuela. Y ya ver 100 personas en la vereda de mi casa, entrar y encontrarme con una mujer que me dijo, señora, soy psicóloga de la Policía Federal, pregúnteme lo que quiera. Yo fui directamente al grano porque dije, si está viva, bueno, veremos dónde está, si la atropelló el tren, si la atropelló un auto. Digo, nada más quiero saber si Lucila está muerta. Y la mujer me lo confirmó con la cabeza. Y me dijo, algo que yo le recriminé mucho tiempo después, señora, puede gritar, puede llorar. Y yo lo único que escuchaba eran llantos en la vereda de sus amigos, de mi familia. Así que, pobrecita, ¿no? Ella dice, a mí me convocaron para ir a asistir a una víctima
de violación, pero una víctima que estaba viva. Cuando llegué, ella tampoco estaba preparada, la psicóloga de la Policía Federal. Me encontré con una víctima que estaba sin vida. Y dijo, ¿y saben qué? Me pidieron que me quedara para consolar a la mamá. Y eso fue lo que ella hizo, pero yo no terminaba de comprender cuando te arrebatan un hijo de esta forma. Es como que todo es un sueño. Yo no sé qué pasó, pero después me dormí, yo escuchaba voces, algo me deben haber dado. Y cuando enterré a mi hija y supe que había un ADN, yo di un golpe en la mesa y dije, lo tengo que encontrar. Y bueno, y después, gracias a todo el periodismo, a las marchas, al acompañamiento primero de mi barrio, de mis vecinos, de los amigos. Por eso siempre digo, no dejes solo al que sufre. Quizás es que por eso cuando veo un papá o un familiar de víctima, necesito consolarlo porque es lo que necesitamos, consuelo. Y no siempre de los psicólogos, porque otra psicóloga me dijo, agradézcale a Dios que le regaló 17 años a esa criatura. Ay, no. Y eso es algo que tampoco se puede decir. Isabel, 17 años, Mm. 17 años cicatriza algo o no? Porque hablas como Y casi uno te escucha y es... sí, mira, el tiempo ayuda. Si estás en acción y tenés una meta, como yo me la fijé, para que existiera el banco de huellas genéticas de condenados por delitos sexuales, que hoy no tiene nuevamente Lo director. dijo Jorge Tadei acá. No, y el papá de Soledad Barnia. También. Guillermo, Perdón, el estuvo papá de ayer, Soledad Urbaña, dijo, no Jorge porque Tadei. nosotros le preguntábamos, Lucila, al papá de Soledad, porque él vivía en el edificio, en el Sí. mismo edificio del que fue Del después el asesino violador. de su hija, el violador. Y bueno, no se puede establecer Mira, un registro. Siempre están las mezquindades políticas y yo creo que acá la política no tiene que primar, porque los señores diputados que nosotros elegimos es para que redacten leyes que nos sirvan a todos y que nos cuiden. Fue muy resistido el Registro Nacional porque había gente que decía que era estigmatizar al delincuente violador. sexual, que bueno, que había que respetar, lógico, sí, que el pacto de San José de Pero es Costa reincidente, entonces por eso Pero- para prevenir a otras víctimas. Exacto, porque son condenados de delitos sexuales con sentencia firme. Parece es un Pero- delito diferente a todos los demás. Claro. Se Porque luchó no- tanto, o sea, no- tanto, hasta Está que en el probado que es año difícil poder 2013 recuperar a alguien. fue aprobado por unanimidad después de la marcha de la muerte de Kiara López. Ujú. Claro. O sea, ese fue nos están matando, salgamos, ahí nace el Ni Una Menos. Cada víctima que fuimos cobrando era una movilización. Y ahí vino la alta cachetada. Salió la ley y nos mintieron porque nos llamaron de presidencia a la Asociación Madres del Dolor para decir que la ley estaba reglamentada, porque si no está reglamentada, Tiene que Sí, sale la ley y luego claro. se reglamenta que es cómo se aplica. ¿Eso fue en 2013? Claro. 2013. Bueno, 2015 cambió el gobierno, nosotras como institución, que cumplimos 15 años, la Asociación Civil Madres del Dolor, como nuestras víctimas no tienen banderías políticas, siempre nos presentamos porque es bueno pedirle cosas a las autoridades, quizás no para nosotros, para mucha gente que viene a pedir. Y yo le pregunté al ministro de Justicia, el doctor Garabano en ese momento, cómo estaba, cuántos perfiles genéticos habían ingresado al registro. Me miraron y no entendían de lo que yo estaba hablando. Bueno, quedaron en confirmarme, empezaron a buscar el registro. A los meses me llamaron y me dijeron que lo habían encontrado en la Secretaría de Ciencia y Tecnología, pero que nunca había sido reglamentado. O sea que no podían aplicar la estaba en pena cero. porque la ley no estaba reglamentada. estaba en